Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Yahweh nuestro Eloha te bendiga. Bienvenido, bienvenida al Israel del Sur, el canal de Yahweh. Soy David Ben Abraham y en esta oportunidad vengo con un nuevo vídeo, con un nuevo tema. Hoy vamos a estar hablando sobre el Israel del Sur, la ley, la salvación que Yahweh nos ofrece. Breves palabras de oración y entramos en este interesantísimo tema. ¿Por qué? Porque vamos a hablar si esa salvación que Yahweh nos ofrece es una salvación por expiación, por medio de un sacrificio expiatorio, por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Si esa salvación es por la fe, única y exclusivamente por creer, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo murió por tus pecados, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, si tú crees eso y que Él murió para ser tu único y suficiente Salvador, entonces ya eres salvo. ¿Ves? Entonces esa es la salvación o la interpretación cristiana de la salvación. Tenemos que saber que no existe una sola Biblia, que es lo que la gente cree, o lo que se ha venido haciendo creer desde hace siglos, de que hay una sola Biblia. Pues no es la verdad, no corresponde a la verdad histórica. Hay dos Biblias que hayan querido juntar esto para crear un solo volumen y presentarla como una sola Biblia. Es otra cosa. Eso es otra cosa, que hayan querido hacer eso y que lo hicieron. Pero existe una Biblia que se llama la Biblia hebrea, Y luego a esta Biblia hebrea, que fue la única Biblia hasta el siglo I. Hasta el siglo I, esa era la única Biblia que existía. Luego, posteriormente, a partir del año 50 del siglo I, empiezan a surgir los escritos apostólicos, los escritos pablinos. Y luego aproximadamente en el siglo IV es que se van a reunir esos escritos apostólicos y van a ser todos reunidos en un volumen y se les va a denominar Nuevo Testamento. Van a ser canonizados no por un canon judío, sino por un canon católico. Entonces el canon católico es el que crea el Nuevo Testamento. Es la Iglesia Católica la que crea el Nuevo Testamento. Ella es la creadora del Nuevo Testamento. Ahora, este Nuevo Testamento creado por la Iglesia Católica a partir del siglo IV es unido a la Biblia hebrea, que fue la única que existió hasta el siglo I, y entonces una vez unidos estos dos volúmenes, la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento creado por la Iglesia Católica, entonces pasó a denominarse la Santa Biblia. La Santa Biblia. ¿Vio? Y llega a ser de esta forma el libro sagrado del cristianismo, la nueva religión dominante. La nueva religión dominante, el cristianismo.
Estoy apresurándome. Vamos primero a las palabras de oración para que continuemos este interesante tema y lleguemos a la conclusión sobre la verdadera salvación. Y cuando estoy hablando de la salvación, no solamente estoy hablando de la salvación del alma, de la salvación del juicio escatológico al final de los tiempos, de la resurrección y el juicio para vida eterna. No estoy hablando solamente de eso, estoy hablando de la salvación total, cuerpo, alma y espíritu, y que esa salvación no es futura, sino es que es desde ya tú eres salvo o eres condenado. Si tú aceptas la salvación verdadera, la salvación que Yahweh te ofrece, a través de Yahshua Nazareno, por supuesto, porque Él es el que trae la salvación. Él es el portador de la salvación para toda la humanidad. Vamos a estar claros en eso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano Señor de los cielos, de la tierra, tuyo es el poder, el imperio, la gloria, por los siglos de los siglos. En esta mañana, Padre mío, Señor, estoy muy agradecido, Padre, porque una vez más me permite, Señor, estar a tu servicio, al servicio también de mis hermanos, de todos los pueblos, Señor, para traer, Señor, la liberación, la salvación de la condenación, Padre bendito, que significa la destrucción, la muerte, la perdición, que significa el antirreino. Salvarnos del antirreino, salvarnos, Señor, de todo ese poder de destrucción, de muerte, de infracciones a tu santa ley, para poder ser libres, para poder ser salvos. Oh Padre mío, Señor, te doy gracias, Señor, por ser portador de tu mensaje. De este mensaje, Señor, que ha de llegar por tu voluntad, Señor, a 4 tipos de tierra. 4 tipos de tierra, Padre, y que una sola parte, la más pequeña de todas, Señor, es la que lo recibe, Señor, y aquella que da fruto, la buena tierra, Señor. Gracias, Padre mío, te pido que bendigas al oyente, Señor, lo ayudes, Señor, a comprender este mensaje, Padre. Por tu nombre santo, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo, Yahshua HaMashiach. Amén. Bien, entonces ya hemos aclarado el asunto de las 2 Biblias. Cuando aparece en escena Yahshua Nazareno, hay una Biblia, hay una versión griega, una traducción del hebreo al griego realizada por un grupo de judíos en Egipto. Esa se denomina la Septuaginta. Esa versión llamada Septuaginta era la que utilizaban los judíos helenizados, esparcidos en todas las naciones. Recuerden que el griego era el idioma internacional como hoy lo es el inglés, y entonces era muy fácil que ellos habían perdido su idioma, acomodados a otras culturas, a otros idiomas en diferentes naciones del mundo. Entonces todos aprendían el idioma internacional, el idioma griego, y por lo tanto se presentó la necesidad de hacer esa traducción del hebreo al griego, la Septuaginta. Entonces, en sinagogas había versiones de la Septuaginta. De allí que Yahshua Nazareno hablaba griego, comprendía el griego. Más que todo que sus actividades se desarrollaron a la orilla del mar de Galilea, y zona de tráfico internacional, de llegada de mucha gente de diferentes partes del mundo que tenían que intercambiar, y sabiendo que él tuvo su negocio también de carpintería y de todo tipo de trabajo que tenía que ir, dialogando, conversando,
intercambiando, negociando con personas extranjeras. Entonces la necesidad de hablar el griego. La Septuaginta, la Biblia, pero la Septuaginta, la traducción no era de una gran calidad. De allí que el pueblo hebreo, aquellos que no aceptaban la cultura helénica, rechazándola como cultura pagana, no tenían la Septuaginta como escrituras inspiradas por Yahweh, no. La Septuaginta no tenía el estatus de ser escrituras inspiradas, porque el pueblo judío, el pueblo hebreo, solamente aceptó como escrituras inspiradas, y hasta el día de hoy ocurre en la misma forma, solamente aceptan como escrituras inspiradas las escritas en el idioma hebreo. ¿No? Tenemos que pensar también que hay otro inconveniente, que las escrituras hebreas, las primeras fueran escritas en hebreo clásico, hebreo antiguo, que el alfabeto es muy diferente a este alfabeto que hoy llaman alfabeto hebreo, pero que no es hebreo, es arameo, es el alfabeto de Babilonia. Cuando usted abre hoy la Torá, usted ve los caracteres que se llaman hebreo, letras hebreas, y resulta ser que no son hebreas, son arameas y son el idioma de Babilonia, de la gran ramera de la antigüedad. Pero que los hebreos que fueron al exilio de Babilonia, ellos llegaron allá hablando hebreo y escribiendo en hebreo, utilizando el alfabeto hebreo antiguo, pero 70 años duraron allá, y en ese lapso de tiempo fueron aculturados y fueron perdiendo su idioma y adoptando el idioma de Babilonia. De tal manera que los que se fueron, la generación que se fue, murió allá, y la generación que regresó babilonizados. O sea, con una cultura babilónica, con el alfabeto babilónico, escribiendo en idioma babilónico, que es el idioma arameo, escribiendo su idioma hebreo. Hoy tenemos el alfabeto antiguo. La Aleph, la primera letra, representa a Yahweh y tiene la figura de una cabeza de toro. Una cabeza de toro. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué tiene como figura una cabeza de toro la Aleph del alfabeto antiguo? Por la influencia del paganismo en la cultura. El toro, la cabeza de toro de la Aleph, es el mismo toro Apis del desierto, hecho por Aarón. Es los mismos cuernos de toro que se hizo el profeta Sedequías allá frente a Josafat y Acat. Es los mismos cuernos, 4 cuernos del altar. Son los símbolos de los toros levantados por Jeroboam allá en ¿cómo es que se llama? En Dan. Entonces, allí tenemos nosotros la influencia de el paganismo en la cultura y en el idioma, hebreo. Entonces, tenemos esos puntos de información para ir a lo que vamos a hablar. Quiero señalar lo siguiente, que de la época del exilio, siglo VI aproximadamente,
del exilio babilónico en adelante, viene hablándose de un Mesías. Y este Mesías, anunciado por profetas, da la impresión de que no fuera uno, sino de que fueran dos. Un Mesías que padece por el pueblo y un Mesías guerrero. Pareciera que fueran dos. No estoy diciendo que son dos, sino que pareciera que fueran dos cuando nosotros hacemos lectura. En una parte se presenta como el siervo sufriente y en otro se presenta como el guerrero que viene de Edom de Bosra, cuyos vestidos son sangre, que ha pisado el lagar de la ira de Yahweh y que viene victorioso sobre los enemigos. Y por el contrario vemos el otro Mesías sufriente que muere y resucita. Y su muerte y su resurrección significan la salvación. Trae la salvación por medio de la muerte y la resurrección. Eso a partir del siglo VI. Pero antes del siglo VI, las escrituras, la Taná, que es la Biblia hebrea, no nos habla de un Mesías. Aunque algunos teólogos cristianos hayan tomado ciertos versículos de la Taná y acomodados para probar que viene hablándose de un Mesías desde Génesis, desde Bereshit hasta Apocalipsis, y que ese Mesías es Jesús el Cristo. Nosotros no hablamos de Jesús el Cristo, sabemos que es una figura construida por el romanismo. Hablamos de Yahshua Hamashiach o de Yahshua Nazareno, personaje histórico que existió. Ahora, nosotros podemos ir estudiando las escrituras, lo que se denominó las escrituras en el siglo I y del siglo I hacia atrás. Podemos ir estudiando esas escrituras. La Biblia hebrea, que en tiempo de Yahshua y en tiempo del rabino Shaul eran las únicas escrituras inspiradas por el Ruach HaKodesh y con las cuales se podía demostrar alguna verdad histórica o teológica, no con otras. Por eso los creyentes de Berea, ellos recurrían a revisar las escrituras inspiradas para comprobar, para verificar. Ahora no dice que ellos verificaron y que ellos comprobaron, sino que ellos hicieron eso. Ellos fueron a las escrituras originales para verificar si lo que el rabino Shaul estaba diciendo concordaba con las escrituras inspiradas. Si ellos no consiguieron esa concordancia, por supuesto que no creyeron, porque tenían unas escrituras inspiradas por el Ruach HaKodesh, que es la Biblia hebrea. Esta es la conducta que nosotros tenemos que seguir, el ejemplo de ir a las escrituras originales para comprobar si lo que se nos está diciendo es así o no es de esta manera. El rabino Shaul no podía demostrarle a la gente de Berea, decirle, mire, esto es una verdad porque está bien probada con mis cartas, con mi carta a los Efesios, con mi carta a los Romanos, que todavía no las había escrito. Él no podía hacer eso. Nadie le hubiese aceptado esa prueba. Esa prueba no se la hubiese aceptado nadie.
Y él sabía que nadie se la podía aceptar. Lo mismo ocurre con Pedro. Pedro no podía tomar su carta, primera de Pedro, segunda de Pedro, y decir, mira, aquí está la prueba porque yo lo escribí aquí. Ningún escritor apostólico podía presentar sus escritos como prueba de una verdad teológica o de una verdad histórica. No, señor, eso no. En el siglo I no. Y en siglos posteriores tampoco. Es a partir del siglo IV cuando viene dándosele reconocimiento de inspiración a los escritos apostólicos. Y a partir del siglo IV es que se vienen tomando como verdades de Dios. Hay que estudiar y hay que investigar. Entonces vamos a ver un poco sobre la salvación. Vamos a irnos primeramente al libro de Levítico. Capítulo 18. Versículo 5. Levítico no es un libro escrito en el siglo XII cuando Moshe. No, señor. Este es un libro escrito en el exilio en Babilonia. Y luego vamos a ir profundizando progresivamente sobre todo esto. Que hay esta enseñanza, no, que esto los escribió Moisés. No, le pusieron, se los acomodaron a Moisés para darle fuerza y valor, como escritos de Moshe. Luego vamos a saber qué fue lo que escribió Moshe o qué fue lo que no escribió, si escribió o no escribió. Por eso tú tienes que suscribirte al canal para que vayas recibiendo información, para que vayas conociendo la verdad. Dice, por lo tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, vivirá en ellos. Vuelvo otra vez de nuevo. Por lo tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Yahweh. Otra versión dice, vivirá por ellos. Vivirá por ellos. O sea, ellos serán vida para la persona que los practique. Ahora, esto tiene perfecta concordancia. Esto va concordando perfectamente. Vamos a ir ahora a lo que dice Yahshua Nazareno al joven rico. Vamos a ir allá a Matillahu. Matillahu capítulo 19, verso 17. Vamos a leerlo desde el 16. Dice así: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Mire la respuesta de Yahshua Nazareno, que coordina perfectamente con la Taná. ¿Vio? Perfectamente. Estas son cosas que nosotros tenemos que ir tomando. Porque aquí están dos cosas. Quiero decirles lo siguiente. Primeramente tenemos la figura histórica de Yahshua Nazareno, judío, practicante del judaísmo de su tiempo, creyente de la Torá, practicante de la Torá. Esa es la primera persona que nosotros tenemos en los escritos apostólicos. Luego, encima de esa persona histórica, tenemos una nueva figura que se va construyendo encima de la primera figura, de la figura histórica. Esa segunda figura que se va construyendo con influencia del pensamiento paulino es la que se llama Jesucristo, es la que se llama Jesús.
es la que se llama el Cristo y que es una figura romana desde el pensamiento paulino. Y que esa figura entonces va a ir, o van colocando en la boca de esa figura expresiones que van negando lo que enseña y afirma la primera figura histórica, que es Yahshua Nazareno, y que va proponiendo una salvación diferente a la que propone el Yahshua histórico. Entonces, él le dijo Yahshua Nazareno al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Ahí nos llamaría la atención esa palabra. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno: Dios. Y en ese caso él no puede decir Dios soy yo. Acuérdese Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero lleva el ti. No dice el que me conozcan a mí, el único Dios verdadero, sino a ti, el único Dios verdadero. Entonces el único bueno es ese ti que es Yahweh. Ese es el único bueno. Por eso es que él dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dos voluntades, la tuya y la mía. La mía no se hace, ¿por qué? Porque la mía no es igual que la tuya. No son iguales las voluntades, porque tú eres el único bueno, no yo. Ahí vamos comprendiendo. Entonces, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Y nos vamos entonces a esta palabra que coordina perfectamente con Ezequiel capítulo 20, verso 11. Mire lo que dice: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Vio? Ahí está. Ezequiel y Yahshua Nazareno tienen exactamente la misma fe, la misma creencia, que guardando los mandamientos es que se vive. Ahora, los mandamientos dicen, el mandamiento dice: no pagará el inocente por el culpable. Cada quien morirá por su pecado. Cada quien morirá por su pecado. Por eso dice también la palabra, allá los escritos apostólicos, la palabra de los escritores apostólicos dice de esta forma: cada quien recibirá según sus obras. No dice según su fe, sino según sus obras. Porque lo que importa finalmente es la obra, el hacer o el dejar de hacer. Por eso dice Yahshua Nazareno: mi familia son los que hacen. No dice los que creen, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí tenemos el asunto de la salvación desde el cumplimiento, desde el hacer los mandamientos. Y la otra que se va sobreponiendo, yo quiero brevemente finalizar con esto, esta pequeña revisión de la historia. Nosotros debemos saber, mi querido hermano, mi querida hermana, que desde la antigüedad el culto a los dioses, el culto llamado pagano, su base, el fundamento de su fe, de ese culto pagano, es el sacrificio, no el vivir conforme a los mandamientos de Dios, sino los sacrificios. Ese es el fundamento. ¿Por qué el fundamento? Los sacrificios. Porque estos pueblos paganos, entre los que podemos contar los pueblos indoamericanos, por ejemplo, como el pueblo inca, que tenía su clero organizado, porque es paganismo americano. Hay paganismo nipón, paganismo asiático, paganismo africano, paganismo judío, paganismo griego. Acá en esta tierra, en América, también una forma de paganismo
que es el paganismo americano, el paganismo inca, el paganismo azteca, y lo que hoy acá en lo que llaman República Bolivariana de Venezuela se llaman los cultos ancestrales. Eso es paganismo. Entonces ellos tenían su sistema de sacrificio. ¿Por qué? Porque los dioses son dioses iracundos y solamente hay una forma de mantenerlos contentos: cuando ellos huelen la sangre, cuando les pegue el olor a sangre, ellos, cuando miran correr la sangre, los torrentes de sangre, entonces ellos calman su ira. Y en compensación, entonces, según lo que cree el paganismo, entonces empiezan a dar bendiciones, entre comillas, bendiciones. Fertilidad de la tierra, fertilidad de los ganados. Por eso el culto pagano es culto a la fertilidad. Ofrecer sacrificios y sacrificios humanos. Ahora, el sacrificio humano que se ofrecía a los dioses, cuando nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva moderna, lo vemos como algo horrendo, como algo criminal, como algo, digamos, demasiado cruel, monstruoso. Pero ellos no lo veían así. El sacrificio a los dioses lo veían como una gran bendición, como algo objeto de felicidad, de regocijo. La persona que era elegida para ser ofrecida en sacrificio a los dioses lloraba de la emoción, de la alegría, temblaba, decía: ay, ¿cómo pude yo haber encontrado esta bendición tan grande de que los dioses se hayan fijado en mi humilde persona para yo ser sacrificado para ellos? Entonces no iban tristes, llorando, como quieren presentarlos, pataleando. No, iban felices, cantando alabanzas, llorando de felicidad. Iba la víctima a ofrecerse. Ahora, ese ofrecimiento como ofrenda a los dioses significaba una cosa. Significaba la salvación de toda la demás población, de todo el pueblo. El pueblo se salvaba de la ira de ese Dios iracundo, sanguinario. Se aplacaba su ira y se salvaba el pueblo. Ahora, si no se le ofrecía una víctima humana a ese Dios, entonces ese Dios montaba en cólera y podía traer una epidemia, y la epidemia podía matar a toda la población, o podía traer un terremoto, o podría traer un huracán, o podía traer un maremoto, podía traer cualquier cosa para acabar con ese pueblo malo que no le ofrecía, no le daba el culto debido, lo que él exige. Entonces, los dos solsticios, solsticio de invierno y solsticio de verano, significaba víctimas humanas. Y eso en todas partes del mundo, en todas partes del planeta, ese culto. Ahora, ese culto es el que viene influyendo en el pueblo hebreo. Ese culto de sacrificios a los dioses. Por eso es que dice Yahweh: hastiado estoy de vuestros sacrificios. ¿Quién les pidió esto a ustedes? ¿Quién se los pidió? Yo no les pedí sacrificio ni holocausto cuando yo los saqué de Egipto. Yo no les pedí eso. Pero sin embargo, ellos, influenciados por el paganismo, le ofrecieron esos sacrificios. Y de ahí entonces vemos la influencia del paganismo desde Abel, cuando va y presenta a la divinidad el cordero de los más gordos lo va presentando primogénito, lo va presentando para sacrificar el animalito inocente, para que Yahweh se alegre de esa ofrenda, se sienta agradecido por la vida humana que se le entrega, la vida animal que se le entrega en sacrificio, que va luego a ejemplificar a un Yahweh que cuando ve a Yahshua Nazareno, lo ve cubierto de heridas,
Usted ve la película de Mel Gibson, cómo queda cubierto de heridas, toda aquella sangre manando por todo su cuerpo, bañando el piso de sangre. Entonces Yahweh se va calmando y decide, no, ya, este es el pago, ya cobré, ya cobré. Me siento tranquilo ahora. Ya cobré en mi propio hijo, el sacrificio humano a un Dios. Por eso es que ahí es donde viene la pregunta de Yahshua Nazareno, que cree en la salvación. Cree en la salvación por el cumplimiento, por la obediencia, por la sumisión. Y él pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué, si yo estoy seguro de haber hecho lo bueno? ¿Por qué me abandonas? No lo abandonó. No lo abandonó. No aceptó el sacrificio, lo que aceptó fue el martirio. El martirio en beneficio. El martirio de un hombre. Ese hombre paga el precio con su propio cuerpo, con su propia vida, el precio de llevarles un mensaje de salvación a las naciones. Y ese mensaje es su reino. Este evangelio, esta buena noticia que significa el reino, ha de ser llevada a todas las naciones. Yo estoy muriendo, pagando el precio de que este mensaje sea llevado. Yo lo he llevado por todas partes y aquí estoy pagando. Aquí me están cobrando a mí el atrevimiento de llevar esto. Y Yahweh lo acepta. Yahweh acepta el martirio. Y este martirio es lo que impacta en el corazón del mundo. Impacta aquella capacidad de sacrificio de aquel hombre, de sacrificio extremo por un gran amor, por una gran pasión, por una gran entrega en beneficio no solamente de su pueblo, sino de todas las naciones. El reino como salvación. Bendito sea el nombre de Yahweh. Asumido con toda la fuerza, con toda la capacidad de sacrificarse por él. Ahora, este reino deliberadamente fue ocultado como salvación para sacar la otra figura de la salvación, la que te lleva a vivir permanentemente en el antirreino, con la esperanza de estar salvo bajo el dominio de Satanás, bajo el reino de Satanás, siendo parte integral del reino de Satanás. Entonces te sientes salvo, te sientes salva. Y la salvación, que es por la obediencia, que es por los mandamientos que significan vida, entonces quedaron escondidos, ocultados deliberadamente para impedir la salvación de las naciones. Yo quiero que medites en esta mañana en esto. Medita profundamente el significado de estas palabras. Hay que releer la Biblia con una mentalidad hebrea, con la ayuda de la ciencia, de la arqueología, de la filología, de la historia. Hay que aplicar las herramientas de deducción, de intuición. Hay que buscar mucho material de apoyo para investigar. No es cosa de leer un versículo y decir, esta es la verdad absoluta porque está escrito. No. Hay que aplicar la crítica también, la crítica textual, para adquirir una fe más adulta, una fe más madura. En rebelión ningún pueblo es salvo. Bendito el pueblo, la nación cuyo Dios es Yahweh. El pecado afrenta a las naciones, dice el proverbio. El pecado es vivir bajo el gobierno, bajo el dominio de Satán. Es pecado, es delito contra los cielos. El tolerar ese gobierno de manera neutral, de manera indiferente, de manera pacífica, el acomodarse a él y vivir en él tranquilamente,
significa rebelión contra el cielo, significa estar en contra de Yahweh y en contra de Yahshua Nazareno y no darle importancia al sacrificio, no aceptar el sacrificio, no aceptar la salvación del cielo. Eso es lo que significa. Yo quiero llevar esta palabra a tu conciencia, a tu sensibilidad. Medita profundamente en ella. Es el llamado del cielo a que medites profundamente en ella. Yahweh te llama a profundizar y a preguntarte qué significan todas estas palabras en relación a todo lo que hasta ahora me han enseñado. ¿Qué significado tienen estas palabras? ¿Estaré bien con Yahweh? ¿Estaré bien con Yahshua de verdad? Mi vida estará en concordancia con sus exigencias, con sus mandamientos, con sus leyes, viviendo el modelo que Él exige. ¿Estaré haciendo eso? ¿O por lo contrario, he estado engañado, engañada? Señor, Padre Yahweh, enséñame tus mandamientos, Señor. Enséñame tus mandamientos, Señor. Enséñame para que sean mi delicia, Señor, como dice el salmista, para que sean mi delicia, Señor. Enséñame tus leyes, ya que tú dices, Señor, que tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Entonces enséñame tu verdad, la verdad que es tu ley, Señor. Salmo 119, 142. Tu ley, la verdad. Rechazando la ley, lo que se rechaza es la verdad. Y solamente la verdad libera. Solamente la verdad salva. La ley es la verdad. Solamente la verdad salva. Repito, la ley es la verdad. Salmo 119, 142. Y solamente la verdad te puede hacer libre. O sea, solamente la ley te puede hacer libre. Los mandamientos que significan vida son los que te pueden hacer libre. Te han engañado. Te han engañado. Vamos allí. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Tu ley, Yahweh, la verdad. La verdad os hará libre. La verdad os hará libre, la ley os hará libre, la ley es la salvación. Los mandamientos ya los conoces, vive conforme a ello y vivirás, le dice Yahshua Nazareno al joven rico. Y hoy te lo dice a ti te lo dice también, y a mí. Entonces escojamos, tenemos los mandamientos de Yahweh, tenemos la vida y tenemos la desobediencia a los mandamientos y entonces sujetarnos a los mandamientos del hombre, que es la muerte. Vivir conforme a los mandamientos humanos, a la ley civil, no a la ley de Yahweh, sino a la ley civil, que significa muerte, que significa robo, que significa despojo, que significa destrucción, que significa corrupción. Tenemos esos dos modelos de leyes, la ley de Yahweh, que es la vida, y la ley del hombre, que es la muerte. Escoge la vida para que vivas, dice Yahweh. Escoge la vida para que vivas. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias por visitarnos. Gracias por visitarnos, por suscribirte, activar la campanita para que te llegue la próxima notificación, porque viene un vídeo muy importante sobre el Israel del Sur, en imágenes y textos e imágenes, y un fondo musical bellísimo viene para ti, para que comprendas lo que Yahweh ha hecho, lo que está haciendo en estos momentos a través de este instrumento humano, perseguido, discriminado, tratado de ser llevado para destruirme, para acabarme. La obra de Satanás, para que Yahweh no pueda realizar lo que está haciendo en estos momentos. Y acabo de publicar un vídeo. Yahweh advierte, advertencia contra Venezuela y América. Advertencia de Yahweh contra Venezuela y América. Yo te recomiendo que veas ese vídeo para que veas la obra de Satanás en este continente. Ahí tienes la obra de Satanás desenmascarada por Yahweh
Y ahora viene la obra de Yahweh. Ahora el próximo vídeo que viene es la obra de Yahweh. Te invito a ver ese vídeo. Que Yahweh, nuestro Eloha, te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo desde el alma. Te amo mucho. Shalom, Ale.